Ya, ahí estamos, ok. Voy a parar un poquito el video. Bien, más que nada, ¿no es cierto? Esta parte, este PPT, vamos a irlo viendo rápidamente con respecto a la parte musculoesquelético 2 o parte 2, porque vimos la parte 1, ¿no es cierto?, que son los exámenes que se hacen más seguido, que es con, ¿no es cierto?, hombros, rodillas, esas cosas, ¿ya? Hombros, rodillas y lo que más se realiza. Y tobillo, ¿ya? Pero esto es más o menos, es complicado generalmente por ser la planificación de codo. Eh, una es complicada realizarla. Cuando llega un codo uno se empieza a tomar la cabeza realmente, oh, ya, y a hacerse el ánimo nomás. Por ser en el servicio tengo secuencias que me duran como 20 minutos. No he podido reducir más el tiempo, 20, 25 minutos. Pero los equipos, este equipo me permite, bueno, hay algunos equipos que no permiten, porque fíjense, porque pudiéramos usar la bobina, la Flex, ¿ya? O la Flex larga, larga, la grande, no sé, después está la Flex pequeña. Pues la Flex pequeña no tiene muy buena resolución. En cambio, la Flex grande, inclusive he hecho rodillas con la Flex, me quedan bastante buenas cuando he tenido mala la bobina de extremidad. Entonces aquí tenemos dos alternativas, de poner al paciente en posición de cúbito, ¿no es cierto? Y poner la Flex. Fíjense, esta está hecha con la Flex y hay bastante zonas que no corresponden a como aliasing, ¿se fijan? Como fantasma de la imagen propiamente tal. Es porque algunas veces, bueno, se ve bien lo que es el FOP ahí, en la cual los SCAU. Entonces, ese es el problema que produce estas bobinas Flex, cuando no quedan bien cerradas, no sé, bien cerca de la superficie. Acá igual uno entra como en la parte radiológica realmente, en que la estructura tiene que estar lo más cerca posible, ¿no es cierto?, de la placa. Igual cosa acá. Las bobinas tienen que estar lo más cerca de la estructura que uno está estudiando. Acuérdense que nosotros estamos recibiendo la señal del spin, del protón. Entonces, mientras la bobina esté mucho más cerca, ¿no es cierto?, de la estructura, la señal va a ser mucho mejor. Por eso uno adapta la bobina Flex de tal manera que tenga una buena cobertura y se acerque lo más posible a la piel, ¿ya? En el caso que ocupéis la Flex, el paciente está de cúbito supino, ¿no es cierto?, con la cabeza hacia adentro del túnel, ¿ya? O sea, primero la cabeza. Y cuando uno coloca la Flex, lo importante acá es la homogeneidad que tiene la bobina, porque si la homogeneidad, siempre hay que pensar que el centro del imán, donde está lo más homogéneo del campo. Pero en el caso, fíjense, el paciente está de cúbito dorsal, ¿no es cierto? Y con el brazo extendido, porque esa posición es sumamente cómoda, con la Flex puesta, hay que tratar una vez cuando uno ingresa al paciente al túnel, lo trata de que se vaya un poquito, si es derecho izquierdo, derecho, se corre un poquito más hacia la izquierda, como que se apega al túnel, para tratar que la estructura y la bobina quede lo más cerca del eje central del túnel, ¿ya? No tan al costado, porque si queda al costado se pierde un poquito la homogeneidad, más que nada. Y algunas veces el equipo no encuentra la estructura, me ha pasado algunas veces, me ha pasado que no encuentra la bobina, no lo encuentra, a pesar que yo le pongo el centro, ¿no es cierto?, centro del imán. Y al poner el centro del imán, me lo tiro hacia un lado, entonces me aparece una imagen puro grano, en la cual no la encontró. Entonces, por eso hay que tratar de que el paciente quede lo más cerca posible del centro del imán, especialmente en el eje longitudinal o en el eje Z. No queda a un costado. Bueno, ese es cuando el paciente queda bien cómodo, ¿ya? Y lo otro es con respecto a usar la otra bobina, que es la bobina extremidad, que tiene una muy buena homogeneidad, que es la bobina que usamos en el tobillo, la bobina que usamos en rodilla. El único problema es que tienen que estar con el brazo extendido. Y con el brazo extendido, ¿no es cierto?, en decúbito supino, con el brazo extendido, entonces el hombro sufre mucho. Es como la posición de Superman.
ya con el brazo extendido. Y ahí también hay que fijarse en cuanto a la angulación del codo, porque algunas veces luego el codo queda bien, ¿no es cierto?, para ver la tróclea, que quede más o menos una angulación de unos 20 grados más o menos, porque no queda bien completamente extendido, como la flexión que da paciente de cúbito supino, sino hay que tratar que quede unos 20 grados o menos, para si queda muy angulado, se pierde un poquito la visualización, especialmente la posición coronal. Entonces ese es el problema del codo, ¿ya? El hombro sufre mucho con la bobina extremidad. Claro, con la bobina extremidad que ajusta al centro del imán y al centro del eje longitudinal del campo en el eje Z. Pero es el problema es que el paciente sufre mucho con el hombro. Cuando son pacientes jóvenes yo lo hago con la bobina extremidad. Cuando son pacientes ya de más de edad, ahí ya uso la flex. Pero eso depende del paciente y si puede soportar, pero al final son 20 minutos, pero mucho más rápido, ¿ya? Porque tiene muy buena homogeneidad del equipo. Bien, en cuanto a la planificación del codo en posición, siempre tenemos que tener los tres CAU, ya tanto el sagital como el coronal y el axial, ¿ya? Cuando uno realiza el plano coronal, trabaja, ¿no es cierto?, en el eje sagital. Generalmente uno sigue, ¿no es cierto?, el eje del húmero, ¿ya? O el eje del brazo o el eje del antebrazo, pero hay que seguir un eje justo a nivel de los cóndilos, ¿ya? En el plano axial, que quede, ¿no es cierto?, que quede el plano epitroclear, ¿no es cierto?, entre los dos cóndilos. O paralelo, ¿no es cierto?, como dice el lado, a la tróquea humeral propiamente tal. ¿Se fijan? Ahí está la tróquea humeral, que quede paralelo. Entonces el eje, ¿no es cierto?, es en el plano coronal y corte de 3 a 4 milímetros, que abarque la parte anterior del codo, ¿no es cierto? Y lo vemos en el codo axial, en el plano axial, de la parte anterior hasta la parte posterior, que abarque partes blandas. ¿Sí? Corte entre 3 a 4 milímetros. Algunos autores dicen que generalmente uno tiene que tratar de visualizar todo el codo, ¿ya? Todo. Y con respecto a los que realizan el gap hasta un 40%, pero yo encuentro que es demasiado. Entre un 10 y un 40%, yo lo tengo un 10% o menos el espacio entre los cortes, un 10%, entonces ahí uno 40% encuentro que es demasiado, ¿ya? Ahora si es un codo demasiado grande, claro, uno aumenta un poquito el gap, pero entre un 10 al 40% de distancia entre los cortes o porcentaje o el gap, ¿ya? Generalmente son 10, cortes de 3 a 4 milímetros. Cuando uno reduce los cortes a 3, ¿no es cierto?, el píxel se disminuye un poco, entonces tengo menos señal. Generalmente en 4 milímetros, entonces, fíjense una cosa, si yo, más o menos entienden esto ustedes, yo disminuyo a 3 milímetros, quiere decir que el tiempo de adquisición va a ser mayor, ¿ya? En cambio, si yo aumento el corte a 4 milímetros, ya se supone que el tiempo de adquisición, ¿no es cierto?, el tiempo de repetición, el tiempo, quiero decir, el tiempo de adquisición va a ser menor. Ahora, ¿cuántas veces voy a repetir la secuencia? Eso depende. Finalmente, cuando son cortes muy finos, hay que hacer 2 veces la secuencia, 2 NEC. Hacer un proceso, una adquisición y después nuevamente la adquisición, nuevamente. Entonces ahí el paciente es importante que no se mueva. Porque en una adquisición, en un NEC, el paciente está bien, uno obtiene la imagen, pero el segundo NEC, si el paciente llega a tener algún pequeño movimiento por la posición incómoda, ya cuando vuelve a leer, ¿no es cierto?, el píxel, por eso se produce un movimiento, ya cuando vaya a leer el píxel que está en esta posición y se movió, ya está en otra posición, entonces hay borroso. Solamente por la adquisición, ¿ya? Pero generalmente uno trata de hacer de 4 milímetros. Y eso va a depender del médico radiólogo más que nada, ¿ya? Pero en los equipos modernos 3 telas, los cortes realmente son de 3 milímetros. Un equipo mucho más codo, por ser codo, muñeca, manos, dedos, generalmente están determinados por equipo 3 telas, porque por ser en la católica los protocolos tienen bien claritos, los protocolos los tienen escritos. Los tienen escritos, miren, se los voy a hacer llegar, sí, se los voy a subir para que lo vean. Son unos protocolos de la universidad
católica, de la alemana. Y luego acá ellos determinan cuáles son los, en caso de que sean músculos esqueléticos, manos, muñecas, dice equipo de 3 telas. Como tienen equipo de 3 telas, tienen 1.5, y algunos exámenes los dejan en 1.5. ¿Ya? Eso probablemente lo voy a hacer, son los protocolos de la de la alemana, clínica alemana. Y todo con el médico radiólogo, todo consulta. Cuando lo lean se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que todas las consultas que se realizan, si hay que poner contraste, no poner contraste, lo determina el médico radiólogo. Acá nosotros trabajamos como a la buena de Dios, porque como los médicos radiólogos se encuentran en Santiago, solamente se dedican a informar, entonces nosotros nos guiamos por los protocolos que ellos tienen, nada más que nada. Y si hacemos algo mal, nos vuelven a recitar al paciente, imagínense, hay que volver a recitar al paciente. Bien, eso en cuanto al plano coronal. ¿Ya? Entonces, una vez que tiene el plano coronal, tenemos la imagen central para hacer, ¿no es cierto?, lo que es el coaxial. Ahora la imagen central, se la están viendo, ¿no es cierto?, se ve bastante bien. No sé por qué se ve bien la imagen en foto en el computador, que cuando uno empieza a mostrar el examen a través del KIPAC o del, ¿cómo se llama?, del OROS. Se ve bastante bien. ¿Qué potenciación es esa? El codo coronal que acabamos de obtener. Está al medio, acá en coronal. Y lo otro, ¿no es cierto? En coronal debe abarcar, ¿no es cierto?, de la diáfisis del húmero, ¿no es cierto?, hasta más allá, un poquito más allá de la tuberosidad del cúbito, del radio coronal. ¿Se fijan? Abarcar un buen espacio. De la diáfisis inferior acá, del húmero, hasta la parte superior de la tuberosidad del radio. Eso es importante. Bien, entonces ahí tienen, fíjense, tuvimos casi de la diáfisis del fémur, la parte tercio distal del húmero, gran parte, hasta la tuberosidad del radio. Bien, ¿qué imagen, ponderación de esa imagen? Jóvenes, pásenme entretenida la clase, por favor. ¿Qué ponderación es? Tuvimos el coronal, ¿no es cierto? T2, No. entonces T1. Es que decía T2 porque igual se ve súper ¿Dónde oscuro dice el T2? músculo. ¿Dónde dice T2? O sea, no, yo dije T2. Ah, no sé, en Por la el parte. músculo que se ve Sí, así se ve como... como muy oscuro. Siempre cuando vean una imagen, tienen que, nosotros, y lo vuelvo a repetir, tenemos, ¿no es cierto?, la señal de los líquidos que están libres o ligados, ¿ya? Y de la grasa. En T1 los líquidos no se ven. Y en T2, sí, ¿ya? Ahora, yo le he dicho, ¿no es cierto?, en la parte musculoesquelética, que el T2 generalmente en el músculo producto de la susceptibilidad magnética, y no es cierto, decae un poquito la señal, por eso un poquito más oscura, a pesar que en el PPT que les pasé decía intermedio, la señal, ¿ya? Pero un poquito más oscuro. En cambio, ¿no es cierto?, el T1, el músculo un poquito más gris, ¿ya? Ahora, ¿es T1 o TP? A uno queda la duda. Estamos jugando. Ahí sería T1. T1. Bien. Si fuera de Porque el de P, TP el hueso se vería con menos señal. O sea, señal más baja. siempre fíjense en la articulación. ¿Cómo veo? Está la cortical del hueso, ¿no es cierto? Y está el cartílago. ¿Se ve bien el cartílago ante uno? Acuérdense que la densidad protónica da unidad de protones por volumen. Donde hay más cantidad de protones, ¿no es cierto?, va a haber señal.
Entonces acá el cartílago no se visualiza bien. La señal es bastante en un cartílago en rodillas, ¿se acuerdan los DP? El cartílago se ve dando señal, ¿se fija? En cambio acá no se ve. Y la otra, ¿no es cierto? Bueno, este ya no es T2, es T1, porque no veo líquido, no veo señal de líquido. Y es T1, bien. Bien, la grasa, ¿no es cierto? Dando bastante señal. La médula ósea dando bastante señal, ¿no es cierto? Bien, un codo frontal, la turocerebral, el cúbito, ¿no es cierto? Y la articulación. Epicóndilo, epitróclea. Epicóndilo, ¿no es cierto? Epitróclea. Bien, entonces el codo axial. El codo axial también igual cosa, hay que tratar, ¿no es cierto? Yo generalmente en el codo trato de que abarca hasta la tuberosidad también. Visualizar la tuberosidad, ¿no es cierto? Un poco más allá del radio, ¿ya? Y tenemos los planos. ¿Cuáles son los planos? Tenemos el plano coronal que acabamos de obtener, ¿no es cierto? Desde la parte superior, ¿no es cierto? De la diáfisis del fémur hasta la tuberosidad, ¿no es cierto?, del radio, abarcar el codo axial, ¿ya? Y que quede paralelo, ¿no es cierto?, propiamente tal, ¿no es cierto?, a la articulación del codo o epitroclear, del epicóndilo al epitrócleo. Se fijan que paralelo. Es fácil de realizar los estudios porque uno seguía no sigue paralelo. Igual cosa en el sagital, y ahí tenemos esta imagen que está acá, que es el FOB, que está bastante bueno, ¿no es cierto? Bueno, quiero decir el FOB, se fijan, este es el FOB que vamos a obtener, ya, del central, que este es el SCAU, y este es el otro SCAU, y este es lo que obtuvimos, ¿no es cierto?, del codo coronal. Y se obtiene, ¿no es cierto?, el codo axial, ¿se fijan? Del codo axial que se obtuvo, corte de 3 a 4 milímetros, ya con un gap de un 10 a un 15%, puede ser hasta 40%. Bien, entonces, esta potenciación que está acá es un... ¿Qué ponderación está? Yo soy un DP. DP. DP, muy bien. DP SAP, ¿no es cierto? Densidad protónica, o sea, DP, ¿no es cierto? Con saturación espectral, acuérdense, saturación espectral de la grasa, en la cual, ¿no es cierto?, trabajamos, ¿a qué nivel se trabaja el pulso de radiofrecuencia de 180? ¿A dónde va? Se dirige a la frecuencia de la grasa, ¿no es cierto? El pulso 180, que es un pulso de presaturación, va al pulso, a la frecuencia de la grasa, 210 MHz, ¿no es cierto? Hace que la grasa no dé señal en esta, que se basa, ¿no es cierto?, en la secuencia espectral de la grasa, en la frecuencia de precesión entre el agua y la grasa. Bien, siempre acuérdense que vamos a tener, ¿no es cierto?, en un voxel compartiendo el agua y la grasa. Y ahí el agua puede estar ligada, puede estar libre, ¿ya? Bien, este también es una densidad protónica, ¿no es cierto?, en axial. Entonces, para hacer los sagitales, hay que seguir el eje ahí, ¿se fijan? El plano coronal, generalmente, y el eje de la articulación propiamente tal, porque acá puede elegir el eje del húmero, ¿no es cierto?, pero queda un poco chueco, o el eje del antebrazo. Entonces hay que seguir el eje, yo generalmente me ubico en la epitróclea. Justo una línea entre la epitróclea y el epicóndilo, ¿no es cierto? Formo la línea y eso que quede perpendicular, más que nada en la articulación, ¿se fijan? Igual cosa en el codo, en el plano axial del codo, igual cosa, ¿se fijan? Que quede, ¿no es cierto?, en este caso del sagital, que quede perpendicular al eje epitroclear o epicóndilo o epitrócleo, el eje, más que nada el eje del codo. Y obtenemos esta imagen, que es el codo sagital, ¿ya? Que no está acá, no. Bien, si se fijan dentro de los protocolos, dentro de la imagen por resonancia, tenemos 5 ponderaciones. ¿Cuáles son? Se les pregunto a ustedes.
¿Cómo, profe? Disculpe. Dentro de la imagen por resonancia, ¿no es cierto? La adquisición por imagen por resonancia magnética, tenemos 5 ponderaciones nomás. ¿Cuáles son? 5 formas de contrastar. ¿Ahí queda más claro? T1, T2. ¿Ya? El de PFAT tiene que ser sí o sí obligado. P debería ser tipo. No, ya, T1, T2, DP. No, el estilo es un otro tipo. T1, T2, El tiro es una DP. técnica. Faxat también es una técnica. Son técnicas. Técnica de saturación. Mm. En resonancia magnética nosotros tenemos 5 formas de contrastar. A ver. T1, T2, DP y El T2 gradiente. ¿Ella? no. Porque T2 estrellas se tiene, ¿no es cierto?, con eco de gradiente, pero siempre está presente. En este fenómeno, ¿no es cierto?, de la relajación de los tejidos, el T2 estrella son todas las inhomogeneidades no corregidas o homogeneidades no corregidas, porque claro, homogeneidades no corregidas, es el T2 estrella. Que lo obtenemos, ¿no es cierto?, que lo podemos ponderar y contrastar a través de eco de gradiente. Yo al principio de las primeras clases fue esa que les dije que había 5 formas de ponderar o de contrastar, que inclusive eran 4, pero ya con los equipos actualmente más modernos se agregó una más. Que en esos tiempos, hablando como 10, 15 años atrás, en esos tiempos se decía, ¿no es cierto?, que podía ser una ponderación más, pero realmente eran 4. Tenemos T1, en cuanto a la relación de los tejidos, T1 de densidad protónica, T2, que son constantes de tiempo de los tejidos. Difusión, esa es la otra forma de difusión. ¿Y cuál más? Esta difusión está la. Ay, ¿cómo se llama esta cosa? La SII. SII, susceptibilidad magnética. Estas son las 5 formas de ponderar. Bien, son 5 formas de contrastar. T1, T2, difusión. T1, T2, DP, difusión y susceptibilidad magnética. Que ahora con los equipos actuales se hace, con los de 3 telas. Bien, el protocolo, fíjense, hay un T2 gradiente coronal, ¿no es cierto? Un T1 coronal que ya lo vieron en los planos de planificación, ¿no es cierto? El DP, Faxat, que es un DP, yo dije que es un DP más tirado a T2, porque su tiempo de eco es bastante alto, alrededor de unos 45 milisegundos. Ya un DP Faxat coronal, un T1 axial, ¿no es cierto? Para la anatomía, T1 coronal también. Un DP Faxat axial, ¿se fijan? Y un T2 sagital. ¿Ya? El T2 estrella, ¿no es cierto?, está siempre, porque visualiza muy bien, da muy buena, el líquido da muy buena señal y hace muy buena diferenciación en la articulación propiamente tal, ¿ya? Y ve muy bien el trabeculado óseo, el hueso cancelar, ¿ya? Y presencia, ¿no es cierto?, que puede haber alguna presencia de osteofito, ¿no es cierto?, o presencia de algún de calcio a nivel o de algún desprendimiento, depende de la patología más que nada, ¿ya? Por eso el T2 estrella siempre presente. Bien, T2 coronal estrella, T2 gradiente, un T1 coronal, DP Faxat coronal, T1 axial, un DP Faxat axial y un T2 axial. En caso de requerir medio contraste, igual cosa, los 3 planos, ¿ya? Un T1 con saturación espectral de la grasa, los 3 planos, o sea, un T1 coronal,
un T1 sagital y un T1 axial. En caso de requerir, ¿no es cierto?, medio contraste. Hay algunos que les gustan, agregan una máscara axial. Primero hace una máscara axial T1 y después máscara. ¿Por qué se llama máscara? Porque tiene que ser la misma posición donde se va a hacer el corte. Entonces se hace una máscara y un precontraste con la misma máscara y después se manda la secuencia axial. Y eso permite hacer una sustracción, si hay captación de contraste. ¿Ya? Se hace una sustracción entre la máscara axial sin contraste y la axial con contraste. Y después el equipo, tú lo llevas y lo hace el equipo propiamente tal la sustracción. Entonces deja solamente donde está la captación de contraste. Esa es la máscara. Bien, bien. Dos imágenes. La primera, ¿no es cierto?, que estoy apuntando con el mouse, ¿a qué corresponde? Característico, ¿no es cierto? Se ve muy bien la tróquea, ¿no es cierto? Se ve muy bien el hueso cancelar. Se ve la cabeza del radio. Se ve muy bien, ¿no es cierto?, lo que es la articulación, la cortical del hueso, el cartílago, que se ve muy bien también. ¿Qué ponderación esa? DP, profe. ¿Qué imagen está? Es una de P. Ese era DP. Teogradiente. ¿Se fijan? La otra imagen que sostiene. Se ve muy bien la tróquea, ¿no es cierto? Se ve la articulación del cóndilo, ¿no es cierto?, del húmero, el epicóndilo, con la cabeza del radio. Bueno, no vamos a hablar de los músculos acá, porque no me acuerdo de la anatomía propiamente tal. Hay que repasarlo un poco. Pero acá es importante nosotros tengamos, ¿no es cierto?, dentro de la anatomía está los que se insertan los flexores, el de supinación, ¿no es cierto? ¿Qué ponderación está? Ya Pareciera dijimos ser testeos. Esta, uno. ¿qué ponderación es? T1. T1. No hay líquido. Claro, tú dices que eso no, yo tampoco. Siempre hay que tener presente algunas veces algunos artefactos que van a aparecer, pero no hay artefactos en la fase ni tampoco en la frecuencia acá. Bien, porque la codificación de fase no la vi, no se la muestra acá. Ah, ya. Está en el sagital, está PA. ¿Se fijan? Ahí está indicándome. En la axial es RL. ¿Ya? Siempre en axial es RL. ¿Se fijan? Porque si es PA, que puede ser la otra, en lo que son los vasos van a ser igual que en la rodilla, van a dar artefactos de flujo, de Gaussian o de fantasmales, ¿se fijan? Entonces artefactos de flujo, se van a aparecer la arteria ahí, o los vasos, ¿no es cierto?, dando señal en este sentido, RL. Y la coronal también es RL, la fase. Coronal RL, ¿no es cierto? El axial también es RL. No se preocupe por la fase, porque no lo voy a hacer preguntas de la fase, ustedes tienen que tenerlo claro, porque esto ya el equipo lo tiene determinado. Si nosotros somos chilenos y le encanta hacer algunos experimentos, ¿y por qué no lo hacemos un PA? ¿Y por qué no lo hacemos HF? Son los artefactos que se producen, más que nada. Claro, generalmente en los equipos antiguos de un Tesla,
algunas veces en un sentido la fase no te funcionaba, y quedan todos los artefactos, de frecuencia especialmente. Entonces no es fase, sino artefacto por frecuencia. Los tecnólogos te decían, pero cambia la fase. Y uno cambia la fase, vea. Y quedan bien. Pero este equipo que tiene más filtros de 1.5, ¿no es cierto? Los Sinfra tienen un poquito más de filtro, entonces te tienen muy marcadas las fases como tienen que ser. En coronal, ¿no es cierto? En axial RL, ¿se fija? Y en sagital PA. Ahora, ¿por qué no es HF? De cabeza a los pies, ¿ya? Por el artefacto de los vasos, más que nada. La sagital. Porque la sagital, igual que la rodilla, tampoco se hace... En la rodilla se hace HF, todo lo contrario, pero acá en el codo se hace PA. Bien. Y eso lo va aprendiendo con el tiempo, y además la secuencia del equipo ya las tiene, cuando vas a abrir, ¿no es cierto?, la carpeta donde está la secuencia de coppers que trae el equipo, tú ubicas la coronal, ahí está donde se fija, yo le he mostrado, ¿no es cierto?, es importante que vean el equipo. Está la secuencia, uno las ve, ¿no es cierto?, y está, ¿para dónde está la codificación de fase? Lo primero que uno ve. ¿Y para dónde está la codificación de frecuencia? En los axiales, corte coronal axial. Bien. Bien, vamos a regresar un poquito hacia atrás. Esta es clara para ustedes, ¿no es cierto? Es un Pepe, DP. Muy bien, DP con saturación espectral de la grasa. Excelente. Se ve muy también el cartílago. Claro, también se ve muy bien el cartílago, porque ve, ¿no es cierto?, densidad de protones de hidrógeno. El cartílago se ve muy bien. En el TO gradiente también se ve bastante bien. Inclusive yo diría que da mucho más señal, ¿ya?, que el DP. El único problema, ¿no es cierto?, que cancela el hueso. Cancela, o sea, baja un poquito la señal de la grasa probablemente tal, y se ve muy bien el hueso cancelar. Ahora yo le decía, si hubiera un hematoma, ¿no es cierto?, se pierde un poquito con el teogradiente. No se pierde total. Ya le demostré, ¿no es cierto?, en la clase de ecogradiente con respecto a la rodilla, una contusión, un hematoma. Que el teogradiente sí lo muestra, pero muy poco. En cambio, el DP lo muestra mucho más. ¿Ya? Porque el teogradiente hay una caída de señal producto del trabeculado óseo, el hueso cancela. Esta imagen que está acá. Yo me retrocedo rápidamente acá para que viene el protocolo. Entonces, ¿cuál? Pero quiero que la saquen sin necesidad de que vean el protocolo ahí. Lo pasé rápidamente. Ya. Está en posición sagital, ¿no es cierto? Donde veo muy bien la tróclea ahí. Veo la articulación del codo a nivel del cúbito, ¿no es cierto? ¿Me esperan un poquito? Bien, ¿qué ponderación es esa? Se ve muy bien el olecrano, ¿no es cierto? Se ve muy bien la punta del olecrano. ¿T1? No se ve Me bien pareciera esta, ser la T1. fosita. No se ve muy bien la fosita olecraniana. Ya. Ay, no quiero ir para allá, no quiero. Ya. Ese es T1, T1 coronal. Fíjense el músculo. Imagen menos gris, ¿no es cierto? Bueno, en el TO gradiente el músculo, ¿no es cierto? No hay muy buena diferenciación. Un poco más, dando bastante señal ahí. Pero en cambio en el T1 la señal es gris, pero fíjense acá, cómo está el músculo. Está Más muy oscuro, granulosa, más oscuro, ¿no es cierto? Entonces es un T2. T2. Hay Perfecto. una baja de señal. No baja señal, un T2. Por eso lo mostré rápidamente, si se acordan, fíjense. T2 sagital. Bien. Acá esta imagen
axial, ¿no es cierto? Es un T1. T1, perfecto. ¿Y este? Ese es un DP. Un DP. DP, Perfecto. Se tiene la arteria. Bien, donde vemos la tróclea, ¿no es cierto? La epitróclea, se ve muy bien la tróclea y el cóndilo. Bien. Bueno, eso en cuanto a cosificar no es tan complicado. Una buena... lo importante acá que como son FOC pequeños, se fijan en la homogenización de SPIR, ¿no es cierto? FACSAT es bastante buena. Hacia los bordes, se fijan, porque realmente hacia los bordes más que nada se pierde un poco la homogeneidad, pero está bastante homogéneo. Igual acá, se fijan, no se pierde mucha la saturación, salvo si uno se fija un poquito acá hacia los bordes, que se pierde un poquito la saturación, pero más que nada más que eso, ¿ya? Pero está bastante homogéneo el campo. Bien, entregar la mayor información al médico, pero eso son el protocolo más de COO, ¿ya? Ahora cuando yo les haga subir es para ustedes, ¿no es cierto? Los protocolos de la católica, están todos de hombro, de cerebro, cómo trabajan para que tengan como, en caso cuando vayan internados, tengan más o menos una referencia, ¿no es cierto?, de cómo son los protocolos en el caso de la católica. Cualquier duda que tengan con respecto a eso, lo vemos, pero hay cosas que son equipos con equipos 3 telas, entonces no manejo 3 telas, esa es la verdad, y los protocolos cambian algunas veces. Bueno, en cuanto a la muñeca, ¿no es cierto? Igual cosa, hay bobinas que son dedicadas de muñeca, podemos usar yo en el Somadon, que era de un tela, tenía una bobina que era dedicada a muñeca, entonces yo al paciente lo acostaba y la bobina iba al lado del paciente, ¿ya? En forma, ¿no es cierto?, en posición lateral que al paciente la bobina, y tenía buena. El único problema que tenía es que quedaba muy lejos del centro, del eje longitudinal, entonces yo trataba de que quedara lo más cerca posible. Me permitía a mí la bobina, pero si era un paciente delgado sí lo podía, porque si era un paciente muy gordito no me quedaba más fuera. Pero la bobina era como era una bobina dedicada, encontraba encontraba la frecuencia central del equipo, la bobina propiamente tal. ¿Ya? Ahora te puedes hacer con la flex también, o la otra, como Superman, una bobina de extremidad. Igual cosa. ¿Se fijan? Por eso queda la axial en esta posición, queda como queda en posición lateral. Porque no está en supino, o sea, no está en supino, con la mano, con la palma hacia arriba, sino está en una posición lateral. ¿Ya? Cuando son bobinas. Bueno, igual cosa, cuando quiero el eje coronal, ¿no es cierto? Tengo el plano sagital, que uno sigue el eje del radio, ahí se fijan, o el eje probablemente de la articulación de la muñeca, de abarcar, ¿no es cierto?, la parte anterior palmar, ¿no es cierto?, hasta el dorso de la muñeca. Y debe ser parte de lo metatarsiano y parte de la extremidad de la terciovistral, ¿no es cierto?, del antebrazo. Y en el caso del eje, ¿no es cierto?, el axial que tenemos acá, seguir el eje más largo acá de la muñeca, en el corte axial, porque no tengo referencia anatómica, ¿ya? Entonces el eje más largo. Y ahí yo tengo el plano coronal, igual cosa, con una imagen, ¿no es cierto?, que es tenemos esta imagen, que es ¿qué pondrás en esa? Que esta ponderación muestra muy bien, ¿no es cierto?, porque da mucha señal lo que es la parte articular, y muestra muy bien, ¿no es cierto?, lo que son todos los ligamentos que están en la muñeca. Y la relación entre ellos son bastantes.
Pero acá el más importante es el complejo, ¿no es cierto?, que se llama el complejo de ay, fibrocartílago, fibrocartílago triangular. Ese es el más importante. Porque cuando se rompe, ¿no es cierto?, el más importante y que se ve muy bien en un TO gradiente. El complejo ay, fibrocartílago triangular. Complejo fibrocartílago triangular, que es el más importante. Ya, ¿qué ponderación esta, jóvenes? Oye, Ícaro me había respondido difusión de sociedad magnética. Recién veo Profe, Fernando. pareciera ser un T2 gradiente. Sociedad gradiente, característico, bastante señal, los líquidos, ¿no es cierto? Y el hueso cancelar de baja señal y al mismo tiempo la grasa baja la señal. ¿Se fijan? No brilla tanto. No brilla tanto. No brilla tanto, ¿se fijan? Bien, teogradiente. Entonces acá es importante generalmente en la muñeca del estudio. Eh, eh, Visualizar todo lo que es la articulación de la muñeca, propiamente tal, ¿no es cierto? En coronal, y esa imagen que está ahí corresponde a lo que es el fibrocartílago triangular, la imagen. Está cerca del cúbito ahí. Entonces, la imagen de un complejo triangular, ¿no es cierto?, de fibrocartílago triangular. Bien, en los cortes axiales tenemos referencia al coronal que obtuvimos, ¿no es cierto?, que es un todo gradiente. Igual cosa, ¿se fijan? Seguir el eje de la muñeca propiamente tal. Usamos plano sagital y un plano coronal, que quede perpendicular, ¿no es cierto?, al eje de la articulación. Igual cosa acá. Tenemos este plano, y acá también igual. Bien, es simplemente eje nomás, nada más. O paralelo, ¿no es cierto? Una vez obtenido, ¿no es cierto?, el plano axial, que no está la imagen de la obtención, pero tengo, ¿no es cierto?, la imagen de un, que ahí se ve muy bien. Fíjense, ese es el complejo fibrocartílago triangular. Claro que en el TO gradiente se ve mucho mejor, como los líquidos, ¿no es cierto?, con una articulación con bastante líquido, ¿se fijan? Y se ve muy bien lo que es el cartílago propiamente tal, ahí se ve bastante bien, pero acá se dibuja. Complejo fibrocartílago triangular. Bien, este es una ponderación. Igual cosa, sigue el eje, ¿no es cierto?, de la muñeca, o perpendicular al eje de la articulación de la muñeca. Igual cosa en el axial, ¿se fijan? Y obtenemos los sagitales. ¿Qué ponderación es esta? E1, profe. P1. Bien. Yo le estoy hablando de eje. Bueno, ahí dice se sitúa paralelo al eje vertical de la muñeca con el eje vertical del tercer metacarpiano. Claro. Bueno, veo el tercer, bueno, veo la cabeza, el tercer metacarpiano. ¿No? Generalmente hay que seguir eje nomás. De lo que está viendo, más que nada, más fácil trabajar con la imagen. Claro, tienes que abarcar, ¿no es cierto?, del borde anterior, o sea, el borde interno al borde externo. Este es el borde interno, este es el borde externo, si lo veo desde el punto de vista anatómico, ¿ya? Porque acá la muñeca está como un PA. Este es el borde interno y este es el borde externo, ¿ya? Bien. Mi hijo, disculpen. Ya, no me va a atender hoy día. Ya, disculpen, que le pedí que me viera. Pero no me va a ver. Tengo un problema. La mascarilla, la N95, me produjo una dermatitis en la cara. Y el sábado la estuve tomando casi todo el día, no todo el día, sino. Entonces, bueno, en la semana me produjo una dermatitis por mascarilla. Y no sé qué echarme, me pica la cara.
No sé si le ha Profe, un pasado a usted. antihistamínico. Sí, ¿Ah? tiene que tomar Dime. un antihistamínico nomás. Y con eso se Es- le va a bajar como la dermatitis y la inflamación, porque en el fondo es como una reacción alérgica. A mí me da siempre con cualquier mascarilla. Sí, pero la Sí, cara sí se me te pasa. pone fea, así como que Sí, que eczema. ¿Y qué antihistamínico sí. tomaste? Disculpe el niño, ¿ah? Eh, déjeme ir a buscarlo, ¿ya? Se le digo al tiro. Ya, gracias, disculpen jóvenes. Es que me preocupa. Mi hijo es médico, entonces es medicina familiar. Y le estoy pidiendo horas y no me tiene hora por hoy día. Me dijo, no puedo verte hoy día. Me dice, mañana. Bueno, será. ¿Será? Ya. Eh, ya. Estamos Ya, en profe, le digo al tiro ¿cómo se llama? para se llama levocetiricina diclorhidrato. Ah, ya, Es perfecto. de amplio espectro, por eso más que nada lo compré. Y me hizo súper bien. ¿Y tú me lo puedes mandar una fotito por WhatsApp a Sí, mi yo se la teléfono? mando. Sí, yo se la Por mando. favor. ¿Y alguna crema utópica? ¿Usaste alguna cosa o no? ¿O No, simplemente porque ocupé la pastillita como por una semana y se me pasó rápido. Bueno, menos de una semana, como 4 o 5 días. ya? Gracias. Te pasa, mándame una foto por WhatsApp. Disculpen, Sí, joven, se ¿ah? la mando. Es un problema que tengo. Me pica terriblemente y te eczema en la cara terrible. No me estoy afectando, no puedo afectarme. Ya, sigamos. Los cortes sagitales, ¿no es cierto? Este es un T1, igual cosa, seguir los ejes, ¿se fijan? De la articulación propiamente tal. Y el protocolo de muñeca, ¿no es cierto? Fíjense, muy parecido, ¿no es cierto? Al de CO, solamente que se agrega un T2 facsat coronal o STIR, ¿ya? Ahora, o STIR, teofaxa coronal o STIR, ¿no es cierto? Y todo lo otro son teos gradiente coronal, un T1 coronal, un DP faxat coronal, un T1 axial, un teofaxat, bueno, hay un teofaxat axial acá y un DP faxat sagital. Como que se van agregando con respecto al cambia un poquito la- la- las ponderaciones, ¿ya? Bueno, igual cosa, ¿no existe el protocolo de muñeca? Acá lo importante, generalmente, los protocolos de muñeca generalmente vienen por problemas del complejo fibrocartílago triangular, uno de los problemas que se puede producir, ¿no es cierto? O alguna enfermedad, ¿no es cierto?, de necrosis, como la enfermedad de Kienbock, que es la necrosis semilunar, ¿ya? Por falta de, digamos, de irrigación, más que nada, igual que del escafoide. Pero ¿Y por túnel carpiano, profe? también, por túnel Por ahí que campiano es, también, por triángulo también, flexor en todo caso. claro, están todos los flexores ahí. Sí, por túnel, disculpe, también por túnel carpiano, ¿ya? Lo piden bastante. Y en el otro, en el come, debe decir el nervio radial, o el nervio cubital, que no había ni imagen del nervio cubital Ah, también. el síndrome del túnel cubital, Claro, del cubital, también claro, el se nervio da a cubital nivel del codo. también se da a nivel del codo, que también produce algunas lesiones. Que es el único nervio que es, tiene una característica que lo ven en eco usted. En eco después el Dani les va a decir cuando vean eco, que tiene una característica ese nervio. Bueno, no me acuerdo, el Dani se lo va a decir. Yo no me acuerdo en este momento. Bien, eso del codo. La muñeca, igual cosa, medio contraste en los tres planos. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos dos imágenes rápidamente. Es un coronal, ¿no es cierto? Es un tiene artefacto por la codificación de fase, ¿ah? Eso. Ese artefacto es un artefacto de codificación de fase, ¿se fijan? Acuerden que la codificación de fase de Jürgen Corona era RL. ¿Qué ponderación esta aquí? Es un jóvenes, ¿qué ponderación es? Profe, No, no,
No escuché bien. No es DP. Ve, fíjense en el huesito. Hay baja señal de la médula ósea, hueso cancelar. Y bastante señal de los líquidos. Por eso el teodo gradiente, ¿no es cierto?, se ve bastante bien porque ve, mira, ahí está, se ve nuevamente lo que es el complejo fibrocartílago triangular. Hay que se compone de 3 ligamentos, en este momento para que vaya a chamullar, pero compone de 3 ligamentos acá que unen y forman este fibrocartílago triangular en la parte de anatomía. ¿Ya? Por eso es importante, se ve muy bien ahí. Y acá también se ve bastante bien. El complejo fibrocartílago triangular, formado por 3 ligamentos. En este momento la anatomía no me acuerdo mucho. Bien, y este es un... Es un T1. T1, perfecto. Oh, qué feas las imágenes. Uy, Bueno, vemos que están cancelados, ¿no es cierto? La grasa de la médula se nos está dando señal. Tiene bastante artefacto, ¿ya? Pero este es... fíjense, ese es un... El de PFAS coronal. Claro, quiero que vean el protocolo para que se den cuenta. Para que lo voy a hacer. Dice T2 faxas coronal. Vean la diferencia. Ese es T2 gradiente. Dice un T1. Este es de P-faxar. Y este sería un T2 faxas que generalmente siempre en la articulación no es muy bonito. T2 faxar. Bien. Axial, ¿no es cierto? Se ve muy bien el túnel carpiano. Acá especialmente en T1. Y este. La imagen. Va. ¿Por qué me fui a la pelvis ósea? ¿Dónde está ese? Bastante feo. Generalmente no es T2 gradiente. T2 faxar. Bastante feo. Generalmente siempre los T2 son horribles. Generalmente. En articulación. No son tan bonitos. Bien. Y ese es una posición de muñeca en posición sagital. De P sagital. ¿Están todos de acuerdo? DP. ¿De P? No la veo muy DP. T2 faxar. Los T2 son T2. Son de P. T2 gradiente. T1. Un DP. Y un DP. De Un PFAS. DP. DP faxar, ciertamente. Bien. La planificación de la pelvis ósea. ¿Qué hora son esto? 20:48. Ya, jóvenes, vamos a dejar hasta acá. No me alcanza, me queda esto. Y la pierna, el pie. Ya, mañana seguimos, ¿ya? Me voy a atrasar mucho. Me quedan 10 minutos para no cansarlos más. Mañana seguimos entonces. Nos faltaría la pelvis, ¿no es cierto? Parte de lo que es la pierna, muy rápidamente, y ahí vamos a ver algunos casos. Ya, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Ninguna? ¿Jóvenes? ¿Aló?
No, profe. Ya, mañana nos Profe. encontramos. Ya, ay, no sé quién me habló con respecto al remedio que me mandó por WhatsApp, por favor.